Medellín, finales de los años 40, envuelta en una mezcla de neblina, luces tenues y un murmullo constante que parece surgir de cada esquina. Las montañas que rodean la ciudad se iluminan con tonos cálidos, mientras el viento transporta el eco de una Colombia fracturada por la violencia política conocida como el Bogotazo. El ambiente vibra con una tensión casi eléctrica, como si la ciudad misma presintiera que allí nacería alguien destinado a moldear su futuro. En medio de esa energía incierta, como un niño recién llegado al mundo encontraría, décadas después, la manera de desafiar la historia. Pablo Emilio Escobar Gaviria, nacido en Río Negro pero criado en Medellín, como una figura diminuta en un mundo que cambiaba demasiado rápido. Se muestra su hogar humilde, donde su madre maestra y su padre campesino luchaban contra las limitaciones económicas de la época. Desde sus primeros años, Pablo observaba con ojos atentos cada contraste: pobreza y riqueza, miedo y ambición, orden y caos. ¿Cómo podía un niño interpretar la violencia del país como una oportunidad? Las calles vibran con energía juvenil, risas y fútbol, pero también con el susurro de economías paralelas que ya se estaban gestando. En este ambiente doble, la ciudad parece tener dos caras, una llena de sueños y otra llena de peligros. Surgimiento de contrabandos pequeños, una actividad que para muchos jóvenes parecía un camino más rápido hacia el éxito. ¿Cuándo cruzaría Pablo la delgada línea que separa la necesidad de la ambición? En su adolescencia durante los años 60, Pablo descubre que el contrabando ofrece un camino más rápido que cualquier educación formal. Se lo muestra recorriendo calles con curiosidad obsesiva, estudiando rutas, mercados y patrones. Aunque sigue siendo un joven desconocido, ya cargaba la semilla de una organización propia. El ambiente se vuelve más oscuro, como si la ciudad ofreciera un trato silencioso. Riqueza a cambio de riesgo. ¿Qué lo empujaba realmente? ¿Necesidad o un deseo profundo de control? A finales de los años 60, el joven Pablo empieza a entender que el verdadero poder está en dominar mercados enteros. Se representan escenas donde imagina rutas y redes mientras camina por Medellín. Se muestra pequeño frente a las enormes montañas, dando a entender que su ambición era aún más grande. ¿Cómo ese joven desconocido terminaría controlando uno de los imperios criminales más grandes del planeta? En los años 70, cuando Colombia y el mundo experimentaban cambios culturales profundos, música nueva, movimientos sociales y tras bambalinas el nacimiento de un mercado ilícito aún pequeño pero explosivo, la cocaína. Pablo observa este nuevo negocio con una mezcla de fascinación y estrategia. El momento exacto en que su historia dejaría de ser local para volverse global. Pablo al borde de una decisión que cambiaría su vida para siempre: entrar de lleno al negocio de la cocaína. La atmósfera se vuelve densa, casi cinematográfica. Cruzar este umbral no solo lo convertiría en un hombre poderoso, sino en una figura que marcaría la historia de un país entero. Medellín despierta bajo un sol que ilumina tanto sus calles coloridas como sus rincones más oscuros. A inicios de los años 70, el mundo comienza a demandar una sustancia que muy pocos sabían producir, transportar y distribuir con verdadera audacia. La cocaína, aún un negocio pequeño, empieza a mostrar un brillo irresistible, una tentación silenciosa que invita a quienes osan cruzarla. Pablo la observa no con miedo, sino con una determinación creciente. Lo que para otros era riesgo, para él parecía una promesa. Pablo comienza a construir su primera red de transporte. Con su habilidad para leer oportunidades, entiende que no basta con mover mercancía. Hace falta asegurar rutas, lealtades y silencios. Todo parece funcionar como un mecanismo silencioso que él no dirige aún por completo, pero que ya empieza a moldear a su medida.
¿Cómo lograría pasar de pequeñas operaciones a dominar el negocio en continente entero? Las calles, los flujos de dinero, los contactos desesperados y los negocios turbios se convierten en piezas de un rompecabezas que él aprende a ensamblar. Sin saberlo, estaba inventando un modelo criminal que influiría en países enteros. Durante los años 70, Pablo se topa con figuras clave que serían fundamentales para su ascenso. Pilotos experimentados, contrabandistas expertos y hombres dispuestos a todo por una oportunidad. ¿Podría alguien controlar una fuerza tan grande sin ser consumido por ella? A mediados de los años 70, el negocio deja de ser local. Las rutas se expanden hacia Centroamérica, el Caribe y Estados Unidos. Aviones cruzando mares y montañas, envueltos en nubes brillantes y luces nocturnas, que dan la sensación de una operación casi coreografiada. Pablo entiende que la distancia ya no es una barrera, sino un puente hacia riquezas nunca vistas. ¿Cómo afectaría este crecimiento descontrolado a la política, a la economía y al destino de su propio país? El crecimiento acelerado hace que el joven empresario criminal empiece a saborear una vida de lujos. Fincas enormes, carros brillantes, animales exóticos. Pero lejos de parecer satisfecho, su mirada expresa que lo material no era su verdadero objetivo. Quería poder, influencia y control. El ambiente se llena de brillo y sombras al mismo tiempo, mostrando que cada lujo traía consigo una nueva responsabilidad peligrosa. Al llegar el final de los años 70, la fama del joven traficante crece tanto como su negocio. En las calles se murmura su nombre con una mezcla de respeto y temor. La ciudad cambia. La prosperidad ilícita altera ritmos, comportamientos y destinos. Aunque aún no es el hombre más buscado, el mundo empieza a darse cuenta de que algo está ocurriendo en Colombia, algo que pronto dejaría marcas profundas. El cielo se llena de nubes pesadas, como si anticiparan una tormenta que él mismo ayudaría a desatar. El mundo aún no sabe que está a punto de entrar en la era del cartel más poderoso jamás visto. Colombia, hacia finales de los años 70, empieza a vibrar con un pulso acelerado y extraño. Las calles de Medellín se llenan de autos lujosos que contrastan con la pobreza cotidiana, y los billetes circulan con una rapidez que nadie puede explicar abiertamente. La atmósfera parece dividida. De día, la ciudad intenta aferrarse a la normalidad. De noche, las sombras se mueven con una seguridad inquietante. Se estaba gestando en silencio, algo que pronto sacudiría la estructura misma del país. La formación del Cartel de Medellín, un momento clave donde varias voluntades poderosas y ambiciosas convergen en una sola organización. Se muestran paisajes montañosos, rutas secretas, bodegas ocultas y reuniones envueltas en luces bajas. Todo adquiere la sensación de una maquinaria gigantesca que empieza a ponerse en marcha. Pablo se posiciona al centro de esta estructura emergente, no por suerte, sino por visión. ¿Cuánto poder puede soportar una sola ciudad antes de quebrarse? A inicios de los años 80, el dinero empieza a fluir hacia el cartel con una fuerza descomunal. La infraestructura criminal crece más rápido que cualquier intento por controlarla. La riqueza desmedida no solo alimenta el poder, sino también las tensiones internas. La ciudad, antes silenciosa, ahora late al ritmo de un imperio clandestino. El cartel establece su dominio en puntos estratégicos de Medellín y regiones cercanas. Las montañas vigiladas, rutas protegidas y ciudades donde la presencia invisible del cartel se siente en cada esquina. El ambiente es tenso pero calculado, como si un sistema invisible se hubiera superpuesto al país. El control se ejerce de manera firme y absoluta, generando una mezcla de miedo y estabilidad artificial. Durante los primeros años 80, el poder económico del cartel empieza a infiltrarse en la política y la sociedad.
Oficinas, edificios estatales y campañas públicas se ven rodeados por un halo inquietante de influencia oculta. Las decisiones del país comienzan a sentirse condicionadas. ¿Qué ocurriría cuando las ambiciones políticas del capo chocaran con las instituciones del Estado? A mediados de los años 80, las autoridades internacionales comienzan a fijarse en la magnitud del cartel. Colombia deja de ser un punto remoto para convertirse en un epicentro de preocupación mundial. La presión externa pronto activaría un conflicto sin precedentes. El estado mental del capo en el punto más alto de su ascenso. Lo muestra contemplando sus propiedades, sus rutas, su influencia. Todo parece estar bajo su control. Pero en su mirada aparece un brillo inquietante. La idea de que aún no ha alcanzado el poder suficiente. ¿Qué ocurre cuando alguien que tiene todo empieza a buscar todavía más? Una ciudad cubierta por una sombra gigantesca proyectada desde una montaña. Es una metáfora de cómo el cartel, impulsado por la ambición de su líder, se expande más rápido de lo que cualquier estructura, legal o ilegal, puede soportar. Pronto, esta sombra chocaría directamente con el Estado, y la historia tomaría un camino irreversible. Colombia ya no puede ignorar el tamaño del imperio que se ha levantado en las sombras. A mediados de los años 80, el Estado y el cartel avanzan el uno hacia el otro como dos gigantes destinados a enfrentarse. La ciudad respira tensión. La atmósfera, antes vibrante, ahora tiene un peso silencioso, como si la población entera supiera que algo irreversible estaba por comenzar. ¿Cómo se libra una guerra contra un enemigo que no es visible, pero está en todas partes? El gobierno colombiano comienza a fortalecer su presencia. Edificios oficiales se llenan de actividad frenética. Mapas, documentos y estrategias ocupan cada mesa. Los colores fríos dominan las escenas, reflejando un clima institucional preocupado pero decidido. Esta movilización sería el inicio de una lucha larga y dolorosa. El cartel percibe los movimientos del Estado como un desafío directo. Bodegas, pistas clandestinas y centros de operación se iluminan con luces más intensas, como si se prepararan para un enfrentamiento. El ambiente está cargado de tensión, con vibraciones sutiles en cada objeto animado. En este punto, el conflicto deja de ser silencioso y se convierte en una pulseada abierta, donde cada acción genera una reacción inmediata. Algunas regiones parecen beneficiarse económicamente, otras sufren miedo y destrucción. Se muestran paisajes rurales donde el silencio pesa más que las palabras, y ciudades donde la incertidumbre se vuelve parte de la rutina diaria. El líder del cartel se había convertido en una figura que algunos veían como aliado, y otros como amenaza absoluta. ¿Cómo se sostiene una nación que ha perdido la unanimidad? Pablo intenta entrar en el mundo político. Su ambición ya no era solo económica. Buscaba legitimidad, reconocimiento y control público. Pero detrás de esa escalera, sombras densas empiezan a proyectarse, fuerzas que se opondrían ferozmente a su avance. Después de varias tensiones, el Estado colombiano reconoce públicamente la amenaza que representa el cartel. Aunque todo se presenta de forma simbólica, la sensación es clara. Una guerra abierta se ha iniciado. La ciudad, para finales de los años 80, está atrapada entre dos fuerzas gigantescas. Las montañas que la rodean parecen cerrarse más cada día. La iluminación se vuelve gris azulada y la neblina adquiere un peso emocional. Aunque no se muestran enfrentamientos, se siente la presión en cada detalle. Ventanas cerradas, mercados silenciosos, miradas cautelosas. Medellín se convierte en el tablero principal de una lucha por el control absoluto. Es el anuncio simbólico de una guerra que pronto alcanzaría niveles nunca antes vistos. ¿Qué precio tendría un conflicto donde ambos bandos estaban dispuestos a todo? Hacia finales de la década de los años 80, la imagen del capo empieza a resquebrajarse como un mural golpeado por la lluvia.
Las calles de Medellín muestran un contraste inquietante. Por un lado, el brillo del dinero ilícito, y por otro, el creciente miedo que se respira en los barrios más vulnerables. Los aliados de Pablo comienzan a dudar, ciertos de que el equilibrio de poder ya no será eterno. Las primeras operaciones del gobierno aumentan la tensión, despertando una pregunta inevitable. ¿Cuánto falta para que todo se derrumbe? El conflicto se intensifica cuando el imperio del narcotráfico decide luchar abiertamente contra el Estado. La ciudad es ilustrada como un tablero de ajedrez en el que cada movimiento, por pequeño que sea, desencadena repercusiones gigantescas. Para estos años, Pablo enfrenta presiones internacionales sin precedentes, mientras Estados Unidos colabora con Colombia en operativos conjuntos. La atmósfera animada se vuelve rígida, como si hasta el viento se detuviera ante la sensación de un futuro inevitable. Varios socios del cartel empiezan a percibir que la estabilidad del negocio ya no es sostenible. Las paredes vibran con una tensión silenciosa, mientras las miradas evitadas entre socios hablan más fuerte que cualquier diálogo imaginado. La traición flota en el aire, invisible, esperando el instante perfecto para revelarse. La violencia alcanza niveles antes impensables. Pablo, desde la sombra de su refugio, percibe que cada golpe contra el Estado solo acelera su propio desgaste. Sin embargo, tenía Pablo un plan alterno para evitar la caída. Durante 1989 y 1990, la presión internacional se convierte en una fuerza implacable. La colaboración entre países transforma la persecución en un fenómeno global. El aislamiento político de Pablo crece y su red de protección empieza a agrietarse de forma definitiva. Ante el inminente colapso, Pablo negocia su entrega al gobierno colombiano en 1991. Presenta la construcción de la prisión conocida como La Catedral como un castillo fantasioso situado sobre una montaña envuelta en neblina. Los muros se levantan lentamente, brillando con un contraste extraño entre lo lujoso y lo claustrofóbico. En esta prisión, hecha a medida del propio capo, será el escenario de su aparente protección, pero también el origen de su final. Pese a estar recluido, Pablo mantiene un entorno cómodo, lleno de privilegios que distorsionan la esencia del encierro. Ventanas pequeñas, muros gruesos, sombras que parecen vigilarlo. Este espacio fue diseñado para que el capo se sintiera seguro, pero también para ocultar sus movimientos y continuar influenciando su mundo exterior. La polémica que rodeó la entrega de Pablo. Una prisión personalizada que genera dudas dentro de la población colombiana. La desconfianza crece, y mientras tanto, ¿qué ocurrirá cuando el secreto mejor guardado de La Catedral salga a la luz? A pesar de estar recluido, Pablo continúa dirigiendo operaciones, lo que genera tensiones imposibles de sostener. Las decisiones que Pablo tomará en este encierro cambiarán para siempre su destino. Un futuro oscuro se aproxima, aunque nadie sabe aún cuándo llegará el momento en que el cerco se cierre por completo. El velo de seguridad de la catedral comienza a desmoronarse cuando las autoridades descubren que el capo continúa manejando negocios desde su prisión personalizada. Un leve temblor recorre el edificio, anunciando el comienzo del fin. ¿Cómo reaccionará el capo cuando el gobierno decida intervenir? A mediados de 1992, Pablo realiza una maniobra que desconcierta a todo el país. Escapa de la catedral antes de permitir que lo trasladen a una prisión real. ¿Fue la fuga un acto desesperado o parte de un plan mayor? Colombia como un paisaje simbólico dividido entre temor y expectativa. Las montañas se iluminan con tonos fríos y cálidos que chocan entre sí, mientras las ciudades brillan inquietas bajo la luz temblorosa de la incertidumbre. La caza del capo reabre viejas heridas. La población vive entre rumores, falsas alarmas y la sensación de que cada día podría traer una nueva tragedia.
Después de la fuga, fuerzas del Estado y grupos rivales intensifican su búsqueda, transformando el territorio en una red de vigilancia sin descanso. ¿Cuánto tiempo puede un solo hombre burlar a quienes lo buscan desde todos los frentes? Se respira una sensación de aislamiento absoluto. Hacia 1993, Pablo ya no es el líder imponente de años anteriores. Es un hombre acorralado, obligado a moverse constantemente, temeroso de cada ruido. Calles estrechas, cables eléctricos cruzando como telarañas, techos de distintos niveles formando un paisaje caótico. La búsqueda se convierte en un juego de sombras en el que cada rincón parece ocultar una pieza clave. Tras meses de persecución, Pablo se esconde en una casa humilde de Medellín, sin imaginar que ese será su último escondite. El viento mueve cables y antenas, como si la ciudad misma quisiera señalar el lugar. La tensión crece. ¿Quién encontrará el refugio primero? El 2 de diciembre de 1993, las fuerzas especiales rastrean una llamada que los lleva directamente al escondite. La ciudad se detiene. Un silencio densísimo cae sobre los techos, como si toda Medellín contuviera el aliento. Techos inclinados, paredes humildes y una lluvia suave que cae sobre Medellín. La persecución culmina con un enfrentamiento rápido que marca el cierre de una era. Se mueve con delicadeza entre colores fríos y cálidos, sin mostrar violencia explícita, solo el eco simbólico del final de un imperio construido sobre sombras. Con la caída del capo, Colombia entra en una etapa nueva, llena de preguntas y cicatrices por sanar. La historia del capo no termina con su caída, sino con las profundas transformaciones que Colombia enfrenta en los años posteriores. Un amanecer tibio sobre Medellín, con la luz dorada iluminando poco a poco los barrios que antes vivieron en constante tensión. Aunque la figura del capo se volvió mito, las vidas reales afectadas quedaron como testigos silenciosos de un capítulo oscuro. La ciudad respira nuevamente, aunque nunca olvida. Si has llegado hasta aquí, comenta qué te ha parecido el video, dale a like y activa la campanita para enterarte cada vez que suba video. Hasta un nuevo crimen. Adiós.